Tu mayor problema no es el diablo, es el Dios que le permitió entrar. Sé que suena a blasfemia, sé que es la frase que no te atreves a decir en voz alta, quizás ni siquiera a pensarla, pero es la pregunta que te carcome por dentro en las noches de insomnio, es la espina clavada en lo más profundo de tu fe. ¿Por qué Dios, el guardián de mi jardín, el pastor de mi alma, se quedó en silencio mientras la serpiente se deslizaba para destruir mi paz? Si alguna vez te has sentido no solo atacado por el enemigo, sino profunda y dolorosamente abandonado por Dios, quédate, porque la respuesta que vamos a explorar hoy te hará libre o te romperá la fe para siempre. Esta no es una conversación fácil, va directa al corazón de nuestra herida más antigua, el paraíso perdido, ese jardín personal que cultivaste con esmero, la relación que te daba seguridad, la estabilidad financiera que te costó años construir, la paz mental que finalmente habías alcanzado. Y de repente, sin previo aviso, el jardín fue violado. La serpiente entró, y el silencio de Dios fue ensordecedor. En medio de esas ruinas, nos sentimos traicionados por ese silencio, y le preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste que esto me sucediera a mí? Y si esa es tu pregunta, te tengo una respuesta que podría cambiarlo todo. Y si te dijera que el silencio no era indiferencia, y si la entrada de la serpiente no fue un fallo en la seguridad de Dios, sino una parte calculada, aunque dolorosa, de su plan maestro para ti. Y si Dios permitió que la serpiente entrara, no para probar tu lealtad, sino para exponer la fragilidad de tu paraíso terrenal y ofrecerte algo infinitamente superior y eterno. Imagina tu vida como un invernadero de cristal. Desde dentro, todo es perfecto. Estás protegido del viento, de la lluvia, del frío. Tus plantas crecen en un ambiente controlado, seguro y predecible. Es un paraíso. Pero ese paraíso tiene una debilidad fatal, es frágil, no está hecho para soportar una tormenta real. Y Dios, el jardinero supremo, que ve la tormenta que se acerca en el horizonte, sabe que tus raíces son demasiado superficiales. Sabe que tu fe, cultivada en la comodidad, no resistirá. Así que a veces, en un acto de amor severo, permite que una pequeña piedra, la serpiente, la crisis, rompa un panel de ese invernadero. El sonido del cristal, rompiéndose, es aterrador. El viento frío que entra, parece que va a matar todo lo que has cultivado. Pero el objetivo de Dios no es destruir tus plantas, es obligarte a sacarlas de ese ambiente frágil y plantarlas en la tierra real de su reino. La tierra firme donde deben luchar contra el viento para hacerse fuertes, donde deben cavar profundo en busca de agua para desarrollar raíces que puedan aferrarse a la roca. Hoy, en Dios Milagro Divino, hoy vamos a confrontar esa pregunta prohibida con una valentía que solo el Espíritu Santo puede darnos. Y vas a descubrir que el momento en que tu paraíso se rompió no fue el final de la bendición de Dios, fue el comienzo de una bendición mucho más fuerte, más real e inquebrantable. Vamos a explorar cómo esa crisis que sentiste como un ataque fue en realidad una revelación que expuso los ídolos que ya adorabas en secreto. Veremos cómo el engaño que sufriste fue en realidad una inoculación divina que te ha vacunado con un discernimiento a prueba de fuego. Y entenderás por qué a veces Dios permite que nuestro Edén personal se quiebre para liberarnos de una jaula de oro y lanzarnos al vasto océano de nuestro verdadero propósito. Prepárate, porque la verdad que vamos a desenterrar hoy es radical y no es para los débiles de corazón. El permiso para la serpiente fue, en realidad, el comienzo de tu éxodo hacia la verdadera tierra prometida. Hemos cruzado el umbral, hemos hecho la pregunta prohibida, y ahora, con esa pregunta resonando en el aire, empezamos a desmantelar la razón detrás de la estrategia de Dios. La primera verdad que debemos confrontar es quizás la más incómoda de todas, porque nos obliga a mirar hacia adentro. Es esta: la serpiente no entró en tu jardín para tentarte a pecar. Entró para revelar los ídolos que ya adorabas en secreto. Piénsalo como un reactivo químico. En un laboratorio, si tienes una sustancia pura, puedes añadirle un agente externo y no pasará nada. Pero si la sustancia está contaminada, el reactivo provocará una reacción inmediata. Cambiará de color, burbujeará,
revelará la impureza que estaba oculta a simple vista. La crisis, la serpiente en tu jardín, es el reactivo químico de Dios. Él permite su presencia no para contaminarte, sino para revelar la contaminación que ya existía en tu corazón. El ataque externo simplemente provoca una reacción que expone la verdadera naturaleza de tu fe. ¿Confiabas en Dios o confiabas en tu salud? ¿Adorabas a Dios o adorabas la estabilidad de tu matrimonio? ¿Amabas a Dios o amabas la comodidad de tu cuenta bancaria? La serpiente no introduce el veneno de la idolatría, simplemente revela el veneno que ya estaba allí, latente, escondido bajo capas de bendiciones y prosperidad. La historia definitiva de este principio se encuentra en el libro más antiguo de la Biblia, la historia de Job. Job era un hombre que lo tenía todo. La Escritura lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia hermosa, una riqueza inmensa, una reputación intachable. Era el ejemplo perfecto de un hombre bendecido. Su vida era un paraíso. Pero un día, en la corte celestial, se produce una conversación que cambiará su vida para siempre. Dios mismo presume de la integridad de Job ante Satanás, pero el acusador, la serpiente original, responde con una pregunta cargada de veneno en Job 1, versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esta es la tesis de Satanás. Job no te ama a ti, Dios. Él ama lo que tú le das. Su fe es una transacción comercial. Quítale las bendiciones y te maldecirá en tu propia cara. Y entonces Dios, en su soberanía absoluta, le da permiso a Satanás para que pruebe esa tesis. Le dice: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y el ataque comienza. En un solo día, Job pierde su ganado, sus siervos, y lo más devastador de todo, a sus 10 hijos. La noticia llega como un tsunami de dolor, una ola tras otra, hasta que no queda nada. El paraíso es aniquilado, y después, Satanás recibe permiso para tocar su cuerpo, y Job es cubierto de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se sienta en cenizas, rascándose las llagas con un trozo de teja, mientras su propia esposa le grita: maldice a Dios y muérete. En este punto, la teología simple se hace añicos, y llegan sus amigos, hombres que representan la religión organizada. Intentan aplicar sus fórmulas a la tragedia de Job. Le dicen: debes haber pecado. Confiesa tu maldad oculta, y Dios te restaurará. Pero Job, en su integridad, sabe que esa respuesta es demasiado fácil. Él no ha cometido un pecado que merezca tal devastación. Y aquí es donde la verdadera prueba comienza. Job no maldice a Dios, pero lo confronta. Grita, llora, argumenta, cuestiona la justicia de Dios, su silencio, su aparente crueldad. Durante 37 capítulos, Job lucha, no con Satanás, sino con la aparente contradicción entre el Dios bueno que conocía y el Dios soberano que ahora estaba experimentando. Finalmente, después de que todos los hombres han hablado, Dios mismo responde desde un torbellino, y no responde a ninguna de las preguntas de Job sobre el porqué. No le explica el trato que hizo con Satanás, no justifica sus acciones. En lugar de eso, revela su propia majestad, su poder incomprensible, su sabiduría infinita al crear y sostener el universo. Y es en esa revelación que Job finalmente entiende. Su problema no era su pecado, era su teología. Había construido su fe sobre las bendiciones de Dios, no sobre el Dios de las bendiciones. Y en el clímax del libro, en Job 42, del versículo 5, Enari hace la declaración que es el corazón de esta verdad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Entiendes la profundidad de esto? La crisis, el permiso para la serpiente, despojó a Job de todo para que pudiera pasar de una fe de segunda mano, una fe basada en lo que otros decían de Dios, a una revelación personal y directa de quién es Él. El ataque destruyó sus ídolos, su riqueza, su familia, su propia justicia, para que pudiera encontrar a Dios en su forma más pura. La prueba no estaba diseñada para destruir su fe, sino para purificarla. Ahora, vuelve a tu propia vida. ¿Qué te quitó la serpiente? Tu seguridad,
tu relación, tu paz. No llores por la pérdida del ídolo. Agradece la revelación. Dios permitió que esa estructura se rompiera porque era un fundamento de arena, y lo hizo para invitarte a construir tu vida de nuevo, no sobre sus regalos, sino sobre Él mismo, la roca inconmovible. El dolor que sientes por el ídolo roto es real, pero es la puerta a una libertad y una seguridad que ninguna bendición terrenal puede ofrecerte. Si la primera razón por la que Dios permite la entrada de la serpiente es para revelar nuestros ídolos, la segunda es igualmente crucial para nuestra supervivencia y madurez. Es una razón que nos transforma de víctimas potenciales en guerreros veteranos. Es esta: Dios permite que experimentemos el engaño de la serpiente para desarrollar en nosotros un discernimiento espiritual a prueba de fuego. Piensa en cómo se entrena a un piloto de combate de élite. No aprende a esquivar misiles o a ganar una batalla aérea simplemente leyendo manuales. La teoría es importante, pero no salva vidas en combate real. Para forjar un instinto letal, el piloto pasa cientos de horas en un simulador de vuelo avanzado. En ese simulador se enfrenta a amenazas virtuales, a misiles que parecen reales, a enemigos programados para ser tan astutos como los reales. Cada vez que es derribado en el simulador, no muere, aprende. Su cerebro crea nuevas vías neuronales, sus reflejos se agudizan, su capacidad para distinguir una amenaza real de una falsa maniobra se vuelve instintiva, casi subconsciente. El propósito del simulador no es asustarlo, es vacunarlo contra el fracaso en el mundo real. Dios, en su sabiduría, utiliza un simulador espiritual para entrenarnos. Permite que la serpiente, con sus tentaciones, sus falsas doctrinas, sus medias verdades y sus personas engañosas, opere en nuestra vida como una amenaza controlada. Cada vez que nos enfrentamos a una de sus mentiras, y por la gracia de Dios y el poder de su palabra, elegimos la verdad, algo sucede en nuestro espíritu. Nuestro sistema inmunológico espiritual se fortalece. Desarrollamos anticuerpos contra ese tipo específico de engaño. Cada vez que rechazas la tentación de la amargura y eliges el perdón, te vuelves más inmune al veneno de la ofensa. Cada vez que detectas una enseñanza que suena bien pero contradice la Escritura y la rechazas, agudizas tu discernimiento doctrinal. La exposición controlada al engaño es el método de Dios para forjar un discernimiento inquebrantable. El ejemplo supremo de este entrenamiento se encuentra en un momento crucial y misterioso en la vida de Jesús, justo antes de que comenzara su ministerio público. Mateo capítulo 4 nos dice algo asombroso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Detengámonos ahí. No fue un accidente, no fue un momento de debilidad en el que Jesús tropezó con el enemigo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo condujo a ese lugar de prueba. ¿Por qué? Porque esa confrontación era su examen final, su ceremonia de graduación antes de lanzarse a su misión de redimir al mundo. Era el momento de demostrar que el segundo Adán triunfaría donde el primero había fallado. Y Satanás, la serpiente original, lo ataca en sus 3 puntos más vulnerables después de 40 días de ayuno. Primero ataca su identidad física. Jesús está hambriento, su cuerpo está débil. La serpiente le susurra: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de usar el poder divino para satisfacer una necesidad personal. Es la mentira de que nuestra identidad se basa en la satisfacción de nuestros apetitos. Pero Jesús responde con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer misil esquivado, discernimiento activado. Segundo, ataca su identidad mesiánica. Lo lleva al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. La serpiente ahora usa la propia Escritura, torciéndola para tentar a Jesús a realizar un espectáculo, a forzar la mano de Dios para probar su estatus. Es la tentación de la presunción, de buscar la validación a través de señales y prodigios. Pero Jesús responde de nuevo con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Segundo misil esquivado, discernimiento agudizado. Tercero,
ataca su identidad divina, le muestra todos los reinos del mundo y le ofrece el máximo atajo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofrece el resultado de la cruz sin tener que pasar por la cruz. Es la tentación del poder sin el sacrificio, de la corona sin la espina. Pero Jesús, con autoridad divina, declara: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Tercer misil esquivado, discernimiento perfeccionado. Jesús salió de ese desierto, no debilitado por la batalla, sino validado y fortalecido por ella. Había demostrado en el simulador del desierto que era inmune al veneno de la serpiente. Estaba listo para su ministerio público. Ahora, mira tu propia vida. Piensa en esa vez que fuiste engañado en un negocio. El dolor fue real, pero ¿qué aprendiste? Aprendiste a ser más sabio, a no confiar tan rápido, a investigar más. Esa fue una lección de alto nivel en la Universidad del Discernimiento Financiero. Piensa en esa relación tóxica que te dejó el corazón roto. La herida fue profunda, pero ¿qué te enseñó? Te enseñó a reconocer las señales de manipulación, a valorar tu propia identidad en Cristo y a no buscar en otros una validación que solo Él puede dar. Esa fue tu maestría en discernimiento relacional. Cada vez que caes en una trampa de la serpiente y te arrepientes, no solo recibes perdón, recibes anticuerpos. Te levantas más sabio, más fuerte, más difícil de engañar la próxima vez. Dios, en su genialidad, no te mantiene en una burbuja estéril. Te permite enfrentarte al engaño en dosis controladas para que, cuando llegue el ataque real y masivo, tus instintos espirituales estén tan afinados que puedas identificar a la serpiente desde lejos por el resto de tu vida. No fue una herida sin sentido, fue tu entrenamiento, fue la forma en que Dios te preparó para la guerra. Hemos entendido que Dios permite a la serpiente revelar nuestros ídolos y forjar nuestro discernimiento. Pero hay una tercera razón, una que a menudo pasamos por alto porque nos hemos acostumbrado demasiado a nuestras propias bendiciones. Es una verdad que nos saca de nuestro pequeño mundo y nos conecta con el plan global de Dios. Es esta: a veces Dios permite que nuestro jardín sea violado porque nos hemos enamorado tanto de la comodidad de nuestro Edén personal que hemos olvidado el propósito para el cual fuimos creados. El plan de Dios nunca fue que viviéramos para siempre en un paraíso personal y aislado. Su mandato desde el principio fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Su corazón es misionero. Su deseo es que su gloria, su amor y su nombre se extiendan por cada rincón del planeta. Pero nosotros, como seres humanos, tendemos a hacer lo contrario. Cuando encontramos un lugar de paz, de seguridad, de prosperidad, nuestra reacción instintiva no es expandirnos, es construir muros. Queremos proteger nuestro pequeño Edén. Nos volvemos complacientes, introvertidos, centrados en mantener nuestra propia comodidad, y nuestro paraíso, sin que nos demos cuenta, se convierte en una jaula de oro. Imagina un gran barco en el Ártico que queda atrapado en un mar helado. El hielo lo rodea por completo. En cierto modo, está seguro. No hay olas, no hay tormenta, pero está completamente inmovilizado, incapaz de cumplir la misión para la que fue construido. Para que pueda continuar su viaje, necesita algo que parezca violento y destructivo: un rompehielos, un barco masivo y poderoso diseñado para chocar contra el hielo, para romperlo en 1000 pedazos, creando un camino a través de la destrucción. Tu Edén personal, tu paraíso de comodidad, puede ser ese mar helado. Es seguro, es tranquilo, pero te tiene atrapado. Y la crisis, el ataque de la serpiente, es a menudo el rompehielos de Dios. Llega con una fuerza que parece aterradora, rompiendo la paz superficial de tu vida. Pero su propósito no es hundirte, es liberarte, es romper el hielo de tu complacencia para ponerte de nuevo en movimiento hacia el vasto océano de su propósito eterno. Vemos el ejemplo más claro de esto en el libro del Génesis, en la historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad tenía un solo idioma y un solo propósito. Génesis 11, versículo 4, nos revela su plan. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Analicemos esto.
Estaban construyendo un paraíso de unidad, seguridad y logro humano. Era un monumento a la autopreservación. Su mayor miedo era ser esparcidos. Pero ¿cuál había sido el mandato original de Dios para ellos? Ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Su plan era exactamente lo contrario al plan de Dios. Su paraíso se estaba convirtiendo en una rebelión directa contra su propósito. Así que Dios tuvo que actuar como el rompehielos divino. La Escritura dice que descendió, vio su ciudad y su torre, y dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Así que Dios invadió su paraíso, confundió sus lenguas, de modo que ya no podían entenderse, y el resultado fue que los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Lo que pareció un juicio caótico fue en realidad una reorientación forzosa y misericordiosa hacia el plan original de Dios. Rompió su falso Edén para obligarlos a cumplir su verdadero destino. Así que si tu paraíso se ha roto, si tu vida de paz y comodidad ha sido invadida por una crisis, te invito a hacerte una pregunta honesta. ¿Me había vuelto demasiado cómodo? ¿Había olvidado mi misión? ¿Estaba usando mis bendiciones solo para construir mi propia torre, mi propio nombre? Quizás la serpiente no vino a sacarte del paraíso. Quizás vino, bajo el permiso soberano de Dios, a liberarte de la jaula de oro que te impedía cumplir el llamado para el cual realmente naciste. Y esto nos lleva al corazón de toda la historia, a la conclusión del gran plan de Dios. La narrativa de la Biblia no es un círculo que termina donde empezó. Comienza en un jardín, el Edén, un lugar de inocencia pasiva, de paz frágil, un paraíso que podía ser violado por una sola serpiente. Pero la historia no termina allí. La Biblia cierra en Apocalipsis con la visión de una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Piensa en la diferencia. Un jardín es un lugar de paz natural, pero una ciudad es un lugar de comunidad redimida. Un jardín es vulnerable, pero la ciudad de Dios tiene muros altos y cimientos de piedras preciosas. Es eternamente segura. En el jardín había un árbol. En la ciudad el Cordero mismo es la lumbrera. La historia de la redención es un viaje del jardín a la ciudad. Dios permite que la serpiente entre en tu jardín frágil para que anheles y luches por la ciudad eterna. Él permite que tu paz sea perturbada para que dejes de ser un simple habitante del paraíso y te conviertas en un guerrero de la fe. Él rompe tu Edén en la tierra para que pongas tu esperanza y tu ciudadanía en el cielo. La caída de tu paraíso personal no es una tragedia final. Es una invitación. Es la graduación de la inocencia a la madurez. Es el llamado de Dios a dejar de ser un simple jardinero preocupado por su pequeño terreno y empezar a ser un constructor de su reino, un embajador de la ciudad venidera. El permiso para la serpiente, esa pregunta que te ha atormentado, no fue un fallo de su amor. Fue la herramienta de su sabiduría. Fue el cincel doloroso que te está tallando para que encajes perfectamente en los muros de esa ciudad santa. Fue el rompehielos que te liberó de la comodidad para lanzarte a la misión. Fue en última instancia el comienzo de tu éxodo de un falso Edén hacia la verdadera tierra prometida. Así que deja de llorar por el jardín perdido. Levanta la vista. Dios te está llamando a algo más grande, a un propósito más fuerte, a una esperanza inquebrantable que ninguna serpiente, ninguna crisis y ni siquiera la muerte podrán tocar jamás.